Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis. El día de hoy vamos a hablar de qué está sucediendo en los mercados financieros. Tenemos a Estados Unidos corrigiendo fuerte, tenemos a las acciones cayendo una barbaridad en los últimos días. Prácticamente fueron 5 días de baja, toda la semana cayendo, salvo el miércoles que hubo una pequeña recuperación. Y después jueves, un jueves negro prácticamente y viernes con una caída bastante fuerte que terminó cerrando la semana bastante bien, terminó absorbiendo gran parte de la baja con la cual habían comenzado los activos financieros. Podemos ver el rendimiento de esta semana, vemos claramente y rápidamente que ha afectado principalmente a las acciones tecnológicas y más aún a las acciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia cayendo menos 8% en la semana, Broadcom menos 7%, Meta menos 7%, Oracle menos 7%, Palantir menos 10%, AMD menos 10% y así unas bajas bastante importantes, sobre todo para el sector de tecnología que, bueno, es uno de los sectores que venía subiendo más en las últimas semanas, principalmente las acciones grandes como Nvidia habían marcado máximos históricos, Palantir había marcado máximos históricos y tenemos una pequeña o una corrección, toma de ganancias o un afloje del mercado. Vamos a ver también lo que es las criptomonedas, vamos a analizar en detalle esto, vamos a ver también algunos papeles del Merval para analizar la situación. Y bueno, primero para empezar, yo estoy muy tranquilo con estas bajas. Se ha hablado mucho esta semana de que estamos ante una burbuja especulativa, que se ha pinchado la burbuja de la inteligencia artificial, que hay un techo de mercado, que Michael Burry está apostando en contra de empresas como Palantir y Nvidia. En fin, se juntó toda esta narrativa además con el cierre de gobierno de Estados Unidos que drena liquidez o no inyecta liquidez al mercado. Aparte, piensen que muchas empresas tienen contratos con el gobierno estadounidense y no están recibiendo esos pagos, por lo cual puede afectar también el trimestre, el cuarto trimestre del año, en el caso de que se prolongue o no se renueven los contratos o haya problemas en la cadena de pagos, por lo cual puede ser que el mercado también esté reaccionando a eso ante la incertidumbre de que, bueno, este shutdown o este cierre de gobierno estadounidense no está finalizando y está siendo uno de los más largos de la historia de Estados Unidos y todavía no tenemos ninguna novedad de que se vaya a solucionar en el corto plazo. Sí, vamos a irnos al corto plazo para ver qué puede pasar la semana que viene o cómo se puede ir desarrollando esta caída. Esta caída tiene el potencial de no finalizar acá, es decir, bajo mi punto de vista, es muy difícil que el mercado a partir de ahora haga un máximo desde acá. ¿Sí? Yo creo que esta probabilidad es de un 10% aproximadamente de que el índice marque máximos a partir de la semana que viene y se vaya derecho a máximos. Un 10% nada más de probabilidad. Entonces, esta corrección, ¿cómo se va a ir dando? Y para que ustedes tengan en cuenta, porque tenemos un VIX en 19 puntos, esto implica que tengamos mucha volatilidad, vamos a tener la semana que viene días muy rojos o días muy verdes, entonces los puede llegar a confundir lo que está pasando. Obviamente es una sacudida que te hace el mercado para que vendas los papeles, para que te salgas antes de tiempo. Como nosotros llevamos un miedo extremo en este momento, es probable que el mercado afloje y tenga un rebote. Entonces, este rebote, que digamos, un ejemplo puede llegar a darse lunes o martes, o lunes y martes, entre esos días, nosotros podemos llegar a ver un rebote, ¿no? Entonces, este rebote se puede dar de dos maneras. Podemos llegar a tener un rebote muy cortito. Digamos que si llegamos a tocar la EMA de 20, que es esta EMA azul, y es un rebote cortito, y no sigue subiendo más, bueno, ese sería un escenario donde probablemente volveríamos a tener otra caída hasta la zona de piso, probablemente luego un movimiento más al alza, es decir, esto se va desarrollando en un ABC, es un patrón de ABC y a partir de ahí podremos desplegar un nuevo tramo a la baja hasta la EMA de 50 periodos en gráfico diario. Entonces, este es el peor escenario que nosotros podemos tener en el corto plazo. Y esto no va a invalidar absolutamente nada la tendencia que nosotros llevamos de medio y largo plazo. Pero en el corto plazo a ustedes les pueden sacar muchísimo miedo, imagínense. Y esto sería, bueno, una corrección en torno al 10%. 9-10% son caídas normales que ocurren
1 o 2 veces por año en los índices. Entonces, esta caída tiene el potencial de profundizarse hacia esos niveles porque, bueno, venimos con un sesgo bastante negativo, con la noticia de shutdown y probablemente en esta zona baja salga una noticia, yo no sé cuál, pero en este punto puede salir una noticia de que pasó algo gravísimo, algo, bueno, ya veremos, ¿no? Que provoque un lunes negro o un viernes negro, por ejemplo, en esta zona. Esa es una de las posibilidades que nosotros tenemos de cómo se puede ir desarrollando esta caída en las tecnológicas. ¿Por qué me fijo en las tecnológicas? Bueno, porque la mayoría de nosotros, si invertís en alguna de las 7 magníficas o si estás preocupado por estas caídas, probablemente es porque tenés acciones tecnológicas porque han sido las que más han caído. Entonces, primero nos fijamos en el índice para después tomar decisiones en el resto de nuestras posiciones, en el resto de las acciones. Entonces, si vos invertís en tecnológicas, tenés que estar mirando el Nasdaq. Si invertís en acciones argentinas, tenés que mirar el índice, tenés que mirar el Merval. Si vos invertís en mineras de oro o plata, tenés que estar viendo el oro o la plata. O si invertís en cripto, tenés que estar viendo Bitcoin. ¿Sí? Siempre mirando el activo superior o el índice para de esa manera entender qué está pasando en ese momento. Los mercados tienen una lógica, los movimientos que hace el mercado tienen lógica y si vos aprendés o los entendés, vas a poder tomar mejores decisiones y sobre todo no dejarte llevar por las emociones que seguramente te van a invadir o que te están invadiendo, emociones de miedo, de ganas de vender, de quizás decir, bueno, será momento de irme, asumir la pérdida o no, bueno. Todo este conocimiento te sirve a vos para tomar decisiones. Esto es como un juego, el juego de los mercados, y tenés que aprender a jugarlo o tenés que aprender mínimamente a entender lo básico. Entonces, este es el peor escenario. ¿Por qué en esta clase de movimientos? Bueno, porque las caídas se desarrollan en un ABC correctivo, ¿no? De hecho, acá tenés las ondas correctivas de Elliott, que son un ABC, y este ABC puede ser en forma de zigzag, es decir, muy violento hacia la baja, muy profunda la caída, que genera justamente en estos puntos la capitulación de los inversores, donde realmente se vende o se deshacen de sus papeles. Se lo venden, por supuesto, a las instituciones que están comprando, que entienden que la tendencia no ha finalizado. Bueno, entonces tenemos el escenario de una subida vertical, que yo creo que no va a suceder, es de un 10% la probabilidad. Después tenemos el escenario de que tengamos este zigzag bajista bastante fuerte, una caída que todavía no finalizó y que puede profundizarse aún más, que sería en torno al 30-35% de probabilidad. Y después tenemos una opción que puede ser la más probable que se desarrolle y es entendiendo que ya hay tanto miedo en el mercado y que el Nasdaq cayó en apenas 5 días un 6% total, bueno, sería la otra posibilidad es que a partir del lunes, martes, nosotros tengamos un rebote, ¿sí? Una recuperación bastante importante, que el Nasdaq pueda llegar a subir 1, 2 o hasta 3%, que las acciones reboten, recuperen y vamos a tomar en este caso el retroceso de Fibonacci para calcular hasta dónde puede llegar a ser ese rebote, ¿sí? El rebote puede estar o llegar a darse entre el 61.8 o el 0.618 y el 0.764 del retroceso de Fibonacci. Entonces, si ustedes llegan a ver un escenario como este, en donde el mercado o el Nasdaq empieza a rebotar hasta estos puntos, bueno, acá probablemente algunos se entusiasmen de comprar, ¿no? En esta zona. Y eso es, por supuesto que es un error, porque después de eso va a venir otra corrección más, probablemente hasta las zonas de mínimos marcados el día viernes. Entonces, esta zona, si ustedes llegan a ver esto, esta va a ser una oportunidad de, si tenés posiciones o si compraste la caída o si tenías posiciones de antes y querés recuperar liquidez, va a ser un momento de venta, va a ser un momento para vender, no todo por supuesto, pero para vender, para recuperar liquidez, para venir e inyectar esa liquidez más abajo y comprar más abajo. Entonces, entendiendo esto, primero te fijas en el índice. Supongamos que tenés Nvidia, ¿no? Que viene cayendo bastante y ves que el índice empieza a rebotar, probablemente Nvidia también empiece a rebotar. Entonces, cuando vaya rebotando y vos detectás que estás llegando a esa zona en el Nasdaq, entre el 0.618 dijimos y el 0.764, entre estos dos niveles, bueno, ahí puede ser una zona interesante, supongamos, para
si vos tenías de corto plazo o te quedaste enganchado justo en el máximo, digamos, de Nvidia y querés comprar más bajo y no tenés liquidez, bueno, ese es el momento para decir, bueno, reduzco un 10%, un 20% o un 30% de la posición, me salgo en ese punto y vuelvo a comprar más abajo. Bueno, ¿cuáles son los papeles más interesantes para acumular durante estas bajas? Que, como les digo, puede extenderse un poco más en lo que resta de la semana que viene. Podemos tener primero ese afloje, ese rebote, para después terminar con otra caída más. Así que yo creo que todavía no está finalizada el movimiento correctivo en general de los mercados. Sí puede haber rebotes bastante fuertes, pero son rebotes debido a un exceso en las ventas previas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Palantir cómo ha tenido una gran corrección. Lo mismo puede desarrollar un rebote, bien, y a partir de ahí, lo mismo, cuando observemos en el Nasdaq, por ejemplo, que puede desarrollar un movimiento como este. Entonces, de esa manera vos podés agarrar y vender en el caso de que vas comprado o de que te quedaste comprado y no vendiste a tiempo. Bueno, podés salirte en ese rebote y buscar recomprar más abajo, ¿no? Todo esto con el objetivo de mejorar tu punto de entrada. Pero bueno, esto es la probabilidad más alta que va a ocurrir en los mercados y a partir de acá abajo sí uno puede ya proyectar un movimiento más interesante, un movimiento ya para mantener, digamos, estas posiciones. A mí me gusta bastante Palantir para comprar en esta caída. De hecho, estamos comprando Palantir. Nvidia también. Me gusta mucho Nvidia porque fíjense la caída tremenda que ha realizado alrededor de un 13%, si no me equivoco, más o menos. Bueno, un 15% de corrección. Esta es la acción más grande del mundo. Imagínense la acción más grande del mundo cayendo 15% bajo mi punto de vista. Realmente es una oportunidad, pero sobre las zonas bajas. Acá hoy respetó el soporte, tuvo una absorción. De hecho, en el post-market estuvo subiendo un poco más. Acá fíjense que se está desarrollando este rebote. Entonces, este rebote tiene potencial todavía de ir un poco más arriba y a partir de ahí puede llegar a iniciar otra baja adicional. Bien, entonces como les decía, estoy muy tranquilo con esta corrección del mercado. Bajo mi punto de vista, no es ni de cerca un techo de mercado y estamos ante una corrección normal de las bolsas y de los activos de riesgo. Obviamente a los activos de más riesgo especulativos, menos de 50 billones de market cap, les ha pegado durísimo la caída y están teniendo correcciones muy importantes. Pero bueno, son activos realmente muy especulativos de más riesgo y a las criptomonedas también, como puede ser Bitcoin, Ethereum. Pero bajo mi punto de vista, ninguna de esas está en mercado bajista. Estamos en una corrección y una oportunidad de compra para el medio plazo. Y vamos a analizar nosotros lo que es de largo plazo. Primero que nada, no es un techo de mercado porque generalmente los techos de mercado incluyen una fase de distribución. Nosotros lo que vemos rápidamente, si nos bajamos a ver nosotros que no hubo una fase de distribución, fue una subida prácticamente vertical y una caída igual de vertical, es decir, fue en punta básicamente, no hay una distribución en esta zona, como sí ocurre cuando realmente el mercado hace techo. Son fases distributivas que pueden durar 2-3 meses hasta que el mercado distribuye, vende los papeles o las instituciones se van saliendo, generan FOMO, el sentimiento en estas zonas, o si alguno estuvo el año pasado, en los primeros meses del año, diciembre, enero y febrero, el sentimiento era muy positivo en general en el mercado. Y después de eso pasa a que viene alguna noticia, que viene esto de los aranceles y el mercado crashea o el mercado se desploma. Entonces, antes de un crash, generalmente las manos fuertes se van saliendo o tienen información privilegiada y toman esa fase de lateralización como una oportunidad para vender los papeles para después sí tirar el mercado rápido hacia la baja. Entonces, en este momento nosotros venimos dentro de una tendencia alcista. Si colocamos las medias móviles vamos a ver la gran apertura que todavía tenemos entre las diferentes medias móviles, por lo cual esto nos marca que venimos en plena tendencia alcista y que todavía no estamos en un techo de mercado. Además de eso, un sentimiento de extremo miedo, muy difícil que exista un techo cuando los inversores tienen extremo miedo y probablemente estén vendiendo en pérdidas, estén vendiendo por miedo. Por lo cual
tiene sentido que busquemos techos de mercado cuando hay un optimismo generalizado del público inversor. Un argumento que le escuché a otro analista, a Alberto Iturralde, que dice: el techo de mercado se va a formar cuando OpenAI salga a bolsa. La verdad es que me pareció estupendo este argumento porque tiene mucho sentido. Hoy en día prácticamente todo el mundo conoce lo que es ChatGPT, o ha escuchado o lo ha utilizado, ¿no? Hasta mi abuela ha utilizado ChatGPT. Es algo muy pero muy extendido entre la sociedad. Ahora, lo que no está muy extendido entre la sociedad es invertir en empresas de inteligencia artificial. Probablemente la mayoría de las personas utilizan inteligencia artificial, pero no están invirtiendo en bolsa en estos activos. Entonces, cuando OpenAI salga a bolsa, probablemente todo el mundo se pueda llegar a sumar a esa, o escuche el rumor de que ChatGPT salió a bolsa y que se está ganando mucho dinero con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esos momentos probablemente nosotros estemos ante el fin del mercado alcista y a punto de explotar la burbuja de la inteligencia artificial. Mientras todos hablen de burbuja, no va a reventar, como dicen, ¿no? Es muy difícil que llegue a pasar que si estamos viendo todo lo mismo o que hay una burbuja, efectivamente se termine dando eso. Generalmente se va a dar todo lo contrario. Ni hablar de la explosión de productividad que está generando la inteligencia artificial, por lo cual, más allá de que se puede convertir en una burbuja, realmente es un cambio y es algo que va a afectar a las empresas, que va a aumentar su productividad. Las empresas van a ganar más dinero y lo están demostrando en los balances que vienen siendo mejor de lo esperado por los analistas, que incluso ya esperaban estimaciones altas, y aún así la mayoría de las empresas que vienen reportando ganancias en estas últimas semanas están superando las expectativas de ganancias por acción y de ingreso. Bueno, vamos a hablar de las criptomonedas. En este caso vamos a hablar de Ethereum, que ha tenido una caída adicional. Ya lleva 38% de baja desde zona de máximos, después de haber hecho un tremendo rally alcista del 200%, 250%, 38% de baja hasta este momento, y bajo mi punto de vista también estamos y seguimos en zonas de compra. Al menos yo, como les comentaba en uno de los videos anteriores, estoy acumulando y estas son, bajo mi punto de vista, excelentes zonas de compra. El precio cayó y tuvo una baja adicional, al igual que Bitcoin, pero está consolidando y ha recuperado, se recuperó, llegó a caer hasta los $3.050 y en este momento ya está en los 3.450 en un periodo de consolidación, y bajo mi punto de vista va a ser una acumulación que va a terminar luego teniendo una subida interesante. En el corto plazo esto, si rebota en los mercados, también puede tener una suba en gráfico diario, y vamos a buscar este pequeño vacío de liquidez, zona 3.650 aproximadamente, y en esa zona a tener cuidado, no comprar en ese punto porque puede llegar a desarrollar una baja nuevamente hasta los $3.300. Así que este es un poco el movimiento esperado para Ethereum también, pero esto está dentro de un patrón de consolidación que probablemente luego inicie un movimiento alcista de acá a varias semanas que pueda llevarlo por encima de los $4.000 nuevamente. Entonces, por el momento todo normal, todo tranquilo. No, esto no ha entrado, las criptos no están en un mercado bajista, ni mucho menos. Fíjense también la apertura de las medias móviles lleva un movimiento muy interesante, y de medio plazo yo estoy acumulando porque me parecen excelentes zonas de compra. De hecho, llegamos casi a la EMA de 100 periodos. Hoy estamos recuperándonos por encima del EMA de 50 periodos, por encima de este soporte relevante, por lo cual muy muy importante recuperación de Ethereum, y ha estado en zonas muy interesantes de compra, casi ahí en los 3.100, $3.200. Si la vuelven a agarrar por esa zona, es una excelente zona de compra. En el caso de Bitcoin vemos que también respetando la media móvil de 50 periodos, una caída adicional que ha tenido BTC, pero por el momento es bastante interesante. Entonces yo creo que BTC puede llegar a desarrollar un tramo más al alza, digamos $107.000 aproximadamente, para después tener otra caída adicional. Así que tengan cuidado con eso. Es la misma caída de Ethereum, e incluso, ¿por qué no llegar a este soporte de los $97.000 por esa zona? Marcar una divergencia alcista y a partir de ahí iniciar una fase
bueno, o está ya en una fase de consolidación, pero en una temporalidad semanal, ¿no? Que se mantenga ahí consolidando, tranquilo, hasta que finalmente tenga su próximo rally. Algo así como esto que sucedió acá atrás, ¿no? Entonces nosotros, este primer rebote, fíjense esta vela verde acá, este rebote es lo que yo espero que suceda acá, ¿sí? Un rebote inicial que lo lleve a 107, incluso hasta 108, y a partir de ahí una nueva baja adicional, ¿sí? Eso es lo que esperamos para Bitcoin. Lo mismo se va a replicar en Ethereum, así que a tener mucho cuidado, sobre todo de no comprar cuando esté en 106, 107 mil dólares o en Ethereum en 3.600, 3.700, porque desde ahí puede desplegar un nuevo tramo a la baja. Y de medio plazo estamos en fases de acumulación, por lo cual comprar ahora para medio plazo me parece bastante bueno porque en semanal no ha perdido la tendencia Bitcoin. Lleva un movimiento alcista muy interesante de mediano plazo y estas son correcciones normales, así como lo fue esta corrección o lo fue toda esta corrección. Bueno, lo mismo estamos viviendo ahora. Bueno, y finalmente vamos a hablar de algunas acciones argentinas. ¿Qué está pasando con Argentina? Viene en una corrección de los últimos 2 días, completamente normal la corrección, debido a que Estados Unidos ha aflojado. Esto se los comentaba en un video anterior. Había que estar mirando lo que pase en Estados Unidos porque eso iba a lastrar al resto de los mercados, ¿no? Pero es una corrección normal que está teniendo el Merval. A mí me gusta mucho el patrón que está haciendo, por ejemplo, Loma Negra. Es una suba y una consolidación de esta suba previa, ¿no? Estos movimientos son alcistas y son de continuidad alcista. Obviamente, quizás antes de desplegar un tramo al alza te pueden hacer una baja adicional y a partir de ahí, sí, finalmente hacer este patrón. Bien, un patrón de baja extra de limpieza y a partir de ahí un movimiento alcista de continuación. Me interesa bastante el gráfico que está haciendo en dólares Loma Negra. Bueno, fíjense, Pampa Energía también me gusta mucho este gráfico, esta consolidación, una corrección controlada que le puede quedar un poco más de caída hasta la EMA de 50. Sí, puede ser que le quede un poco más de baja. Lo mismo tenemos a YPF, fíjense, bueno, este es un poco el movimiento esperado, lo mismo que el de Loma Negra, por ejemplo, es decir, que consoliden un poco más, que tengan incluso una baja adicional hasta los 33, 34 dólares y a partir de ahí desplegar otro movimiento alcista. Otro de los gráficos que me gusta es el de Vista Energy. Fíjense, estos patrones son alcistas, es una baja, una suba previa, una lateralización con muy baja volatilidad y esto generalmente termina rompiendo el alza. Pero, como les digo, puede llegar a generarles alguna baja adicional esta semana próxima para después tener esa salida al alza. Después tenemos los bancos, creo que acá van a hacer una especie de lateral zigzag hacia la baja, una corrección también normal para después desplegar quizás otro tramo alcista. Bien, entonces es una subida, digamos, puede hacer un ABC correctivo, esto es lo mismo que les comentaba, por ejemplo, los índices, una subida, a partir de ahí puede venir otra baja más y después terminar con una suba extra. O también puede quedarse lateralizando mucho más tiempo. Así que los bancos como que vienen ahí un poquito más flojos, pero porque han tenido una suba mucho más explosiva. Entonces es normal que les cueste un poco más, en algunos casos, seguir subiendo porque hay un beneficio que se está realizando, hay una toma de ganancias importante en estos casos. Así que más bien espero una lateralización, lo mismo en Superbill. Y bueno, los patrones más interesantes son los que les comentaba de estos movimientos laterales que están haciendo algunas petroleras o en el caso de Loma Negra. Bueno, finalmente tenemos el oro que el día de hoy se estuvo comportando alcista. Muy bien el oro, muy bien la plata. Las mineras en general, el GDX, GLD también han empezado a reaccionar con subas. Esto es muy interesante y esto nos marca que las caídas de las bolsas no son para preocuparse. Cuando las caídas son sistémicas, son realmente preocupantes, ustedes van a ver que el oro también cae junto con las bolsas. No ha sido el caso, al menos en los últimos 2 días, el oro se ha mantenido estable, por lo cual eso también nos habla bien del mercado y el día que ustedes vean que el oro cae junto con las bolsas, que cae todo junto y se desploma todo, ahí va a ser el día en donde probablemente
estemos entrando en un mercado bajista. Por el momento, el oro sirve como refugio ante la baja de las bolsas y nos habla de que estas correcciones son algo normal y son algo que probablemente en un par de semanas ya esté finalizado. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este análisis. Por supuesto, los invito a sumarse a los miembros del canal. También tenemos un canal de Telegram en el nivel inversor, donde estamos todos los días compartiendo ideas, compartiendo oportunidades, analizando las oportunidades que nos presenta el mercado. Así que hasta que hemos llegado. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier comentario, empresa que quieras que analicemos, déjamela acá abajo en los comentarios. Y por supuesto, si te gustó el video, déjame un like. Te mando un fuerte abrazo, muy buen fin de semana para todos y que estén muy bien. Chao, chao.